Bueno, Recording in vamos progress. a comenzar. Bienvenidos, bienvenidas a la clase número 6. Ya vamos a la mitad del nivel número 1. Recordemos que son tres niveles, ¿verdad? Okay. Welcome everyone to class number 6, level 1. Damachiani says we're actually halfway through this semester, and a reminder that this program has a total of 3 semesters. Mhm. Muy bien. Y bueno, este día vamos a estar hablando sobre los animales. Hay algo muy interesante que en inglés o en español nosotros decimos animales y pues o la palabra animal. Y la palabra animal nos incluye a todos los animales. Pero en náhuatl no tenemos una palabra en específico o una palabra general para llamar a los animales. Tenemos que llamarlo dependiendo de el hábitat o de dónde habiten, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si son animales del campo, decimos Costan chanej en singular, Costan chanezket en plural, ¿sí? Arriba está en singular, abajo está en plural. Atzanej, un habitante del agua, o sea, un animal acuático. Ajatzanejet en plural. Galchanej antes se ocupaba principalmente para los animales que se criaban en la casa, los animales de granja, ¿sí? Los que se criaban, como gallinas, cerdos, patos, todo lo que se pudiera consumir, ¿verdad? Ahora, pero posteriormente, las personas comenzamos a domesticar animales por cariño, ¿verdad? Que tenemos un gato, un perro, una mascota. Entonces también Galchanek ahora son tanto los animales que se crían en el campo para consumo o para venta y las mascotas. Y tenemos tecuani, que sería, la palabra tecuani se divide en tres partes. Te, que significa gente, cua, que significa comer, y ni, que se dedica a eso, el adjetivo, lo que vimos la semana pasada. Entonces, tecuani significa come gente. Y pues, ya con una traducción más sencilla sería un depredador. Hay depredadores en el campo, depredadores en el agua y depredadores que puede tener alguna persona de crianza, ¿verdad? So, today's topic is going to be about the animals. Now, what's interesting about the animals in the Nahuatl language, if you compare it to Spanish or English, in English, when we're talking about animals, the word animal describes anything else that is not a human being, right? It's an animal. This doesn't exist in the Nahuatl language. So instead, you basically have to refer the animal to their natural habitat. So here you're going to see 4 categories, and Tamachtiani has given us the singular form as well as the plural form. So we're going to start with Kohtanchane, which literally translates to those who live in the field. Okay, so these would be your the animals that eat, grass. So your rabbits, animals that live in the fields. Then in the next one, achane, those who live in the water. So these would include the fish, whales, and dolphins. The next one is galchane. Damachtiani says this means those who live in the house. He says that back in the day, it used to refer to farm animals, cattle, ducks, chickens, pigs, any animal that we eat. Today, in modern times, the term also includes domesticated animals such as dogs and cats. The last one in red, tequani, the literal translation is, I'm going to break it down for you. So, te, it means people. Then it has the verb qua, which means to eat. And then the adjective, which we saw last week, ni. So it basically translates to that dedicates to eating people. In layman's terms, it means predator. So it means, lions, anything that can eat a human being. And you can also combine it with water to refer to sharks or any marine animal that can eat a human being. Mhm. Muy bien. Entonces, en resumen, no tenemos una palabra para animal, ¿verdad? Cuando queramos referirnos a los animales en general, tenemos que hablar de todos o hablar del hábitat en el que habita el animal del que estamos hablando.
So in summary, Tamachtiani says, again, in Nahuatl, we do not have a word for animal. If you're going to speak about a specific group of animals, refer to its habitat or name them by category. Sorry, Bien. real Mhm, Sí. quick, I have a question about is any animal that is not aquatic or like a domestic household pet, is any animal then kohtanchane? Or would you, like, if an animal is from the forest mhm. versus the field, would you say like they're a forest Yeah, chane or yeah, yeah. So Kohtanchane is any animal that lives in the fields, in the forest. Basically, it's an animal that does not, what's the word? Herbivore? They don't eat people. So these would be rabbits, birds, uh, Pájaro. yeah, Sí, birds. es que Costan significa campo, monte, es el montes, es el campo. Ajá. Yeah, so it's the fields, también el bosque, ¿verdad, Sí, sí, Tamachtani? sí, así es. Yeah, so it's the forest, it's the fields. Okay, So so really any wild animal that mhm, doesn't live in the water or mhm. in the house like a domestic animal would be kohtanchane. Yeah. And it does not eat you because you got to remember the Right. bear And that would be lives. tequani. Yeah, that would be a Okay. tecuani. Mhm. Ujú. Muy bien. Bien, entonces los animales tienen dos formas de reproducirse. La primera sería tapuni, que es parir en singular, y en plural, tapunit, que es paren en plural. O sea, que tienen a su hijo a su cría por medio de un parto, tapuni. Y tapishua es desovar o poner huevo, ¿sí? Tapishua si solo lo hace uno, tapishuat si lo hacen varios en plural. Okay. So here are other terms for animals. So tapuni, it means an animal that gives birth. And then you have the plural form, tapunit. Next one, you have tapishua. These would be animals that lay eggs. That's the singular form. And tapishua is the plural form. Bueno. Y tenemos aquí algunos sonidos de algunos animales en náhuatl. Vamos permítanme, ahí está. Tenemos la Mhm. palabra guiajua y tiajua que se ocupa para ladrar. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Guiajua es cuando le ladra a alguien en específico. Por ejemplo, Nepelu guiajua María. El perro le ladra a María. Ahora, cuando el perro ladra porque es así, es naturalmente que ladra, entonces es tiajua cuando no le ladra a nadie. Sí, entonces guiajua sería el ladrido. Y aquí algo bien interesante es que en humano significa regañar, ¿sí? Yahua, por ejemplo, puedo decir, Nutegu Yahua Numano, mi papá regaña a mi hermano. Entonces sí se puede ocupar como para humanos, regañar, y en el caso de los perros, es ladrar. Yep. So here are some vocabulary to describe the sounds that animals make. So we're going to begin with yahwa, which means to bark. So this is in reference to a dog. But Tamachtiani gives us another word, which is in red, tiahua. What's the difference between the two? The first one that starts with the letter K is when the dog is barking at someone. Mm? And then tiahua is when the dog is just barking for the sake of barking. And Tamachiani says the verb kiahua, the one that starts with a K, can also be used with humans. So, for example, my father yells at my brother. Mhm. Chuga es un chillido, un maullido, y en la parte de abajo están los animales que lo pueden hacer. Mhm. Then you have chuga, and you have the list of animals that create these sounds. So that would be a squeak or a meow. Mhm. En humano significa llorar. If it's a human, then it's the verb to cry. Guyuchuga es aullar. Guyuchuga is to howl. Tacuiga es el canto, cantar, como las aves. Taquiga is chirp, the song that birds make. Tuscasasahuaga es como un gruñido. Algo, de hecho, en la palabra nos dice que es un sonido que se produce en la garganta. Tusca viene de garganta. Sasahuaga es porque como que vibra la garganta. Cuando el sonido, el gruñido viene como desde la garganta del animal. Eso es Tuscasasahuaga.
Tuskatsasawaga, it means to growl. And Tamachiani says that even in the word, it's describing that the sound is coming from the throat. It's a vibrating sound. Mhm. Izanaga es el ceseo de la serpiente. Isanaga is hiss from a snake. Saxi es un rugido o cualquier sonido fuerte. Saxi en humano significa gritar, pero saxi en los animales es aquel sonido que es ensordecedor, como el rugido tal vez de un león o cuando la vaca, ¿verdad? Dice mu. Entonces es como esos sonidos o el elefante, cuando hacen esos sonidos tan fuertes, ensordecedores, eso es saxi. Mhm. Now we have sahsi, which is roar. And Tamachani says this is the very loud sound produced by, it could be a cow when they moo really loudly, a lion, right? Also an elephant. It's a very deafening, loud sound that they make. And I noticed a typo. It's snake, not sneak, and the one above it. My apologies. Mhm. Bien, y sakti es el graznido del pato. And then sakti, it's squawk by a duck. Bueno, si hay otros sonidos, vamos a estudiarlos también el día viernes durante la asesoría. And if there are any other sounds, we'll look at them closely on Friday. Bien, vamos con las partes de las partes del cuerpo de los animales. Como podemos ver, Netaktagutum es los pedazos o las partes. ¿De quién? De los cuerpos de los animales. Sabemos que Coscanchanes, Ajachanes, Keditahtecuani son animales en resumen, ¿verdad? Okay. So now we're going to look at the body parts of the animal. So the title of the slide, it says Netahtagutum, the parts, whose parts of, and there's the list, the animals of the field, the animals in the water, and the predators. Mhm. Ujú. Muy bien. Y pues vamos a comenzar a ver las partes del cuerpo de algunos animales y van a estar divididos como en categorías, un representante por cada tipo de animal. Vamos a comenzar con los mamíferos, que va a estar representando a los mamíferos la vaca. Okay, so we're going to look at each category, which is going to be represented by an animal. So in this case, the cow is going to represent all mammals. Mhm. Bien, tenemos que el nombre de la vaca en náhuatl es Siguaturu. Nesiguaturu gipía, la vaca tiene. Okay, so the cow, in Nahuatl is Siwaturu. So the cow has Nesiwaturu Gipia. Mhm. Ujú. Nesiguaturu gipía itzuntegun. La vaca tiene cabeza. Y acá, todas las partes del cuerpo que van a ir apareciendo van a comenzar con una vocal I. ¿Por qué? Porque se refieren a la vaca, porque es ella, ¿sí? Si yo me refiero a mi cabeza sería Nutsuntegun, pero como no es mi cabeza, sino la de ella es Itzuntegun. Okay, so the cow has a head, has a head. And Tamachidani says you're going to see the body parts are going to be represented with the possessive adjective E, the letter I, because it means her, his, or its. If we're talking about my head, then I'm going to use the possessive adjective nu, nutsuntegun. But we're talking about her, the cow. So it's itsuntegun. Mhm. Nesiguaturu gipía yuhmiu. La vaca tiene pelaje. Okay. The cow has fur. Yuhmiu. Nesiguaturu gipía itzingüeyaga. Itzingüeyaga tiene cola, la vaca tiene cola. Itzingüeyaga en los animales es cola y en las plantas significa raíz. Hay otra cosa interesante, existen varios tipos de cola. Ahorita más adelante va a aparecer otra. Otra de las que yo les puedo mencionar es las de la Itsungutu, es una cola corta. Itzingüeyaga es una cola larga. Itzingutu es una cola corta como la de un conejo, por ejemplo. Mhm. So the cow has a tail, itzinweyaga. If you're talking about a plant, the word itzinweyaga means the root of the plant. If you want to say it's a short tail, for example, a rabbit has a short tail, you want to say itzungutu. Yeah? Muy bien. Recordemos que la I no es que sea parte del nombre, ¿verdad? Es el posesivo que le pertenece a la vaca, porque si yo tuviera cola, yo dijera Nutzingüeyaga.
A reminder that the letter I at the beginning of the word is the possessive adjective. It means her, his, it. If Tamachtiani had a tail and he's talking about himself, he would say Nutsin Yaga. Nesihuaturusquipiaíten, la vaca tiene boca, aunque algunas personas dicen, ¿cómo tiene boca? En náhuatl todos los animales tienen boca, incluso los pájaros, ¿sí? No tienen un nombre para decir pico, sino que es boca, porque es la parte por donde comen, ¿verdad? Nisiwaturusgipia iten. So the cow has a mouth. Now, some of you may be saying a mouth, but humans have mouths. Cows do not. Damachiani says this applies to animals as well. Also for birds, there's no word for beak because the bird has a mouth. Sí, si fuera mi boca sería nuten. Nuten, mi boca, muten, tu boca, iten, la boca de la vaca. So nuten is my mouth, muten is your mouth, iten is her mouth. Bien, tenemos ish, que sería ojo, ojo, su ojo. Eso está en singular. Fíjense que con la palabra ojo hay un problema, porque ojo se hace plural de una manera diferente, ¿sí? Diferente a lo que hemos visto. Entonces, bueno, esto lo vamos a aprender y lo vamos a explicar mucho más a detalle la próxima semana, ¿sí? Pero el plural de ojo nos quedaría ihish, ihish. Y también, bueno, esa es una de las formas de decir, vean, Nesiguaturu, Kipia y Hish, la vaca tiene ojos. Ahora, otra forma de hacer plural es decir ume y la palabra en singular, porque en náhuatl el número vuelve plural al sustantivo. Entonces yo puedo decir Nesiguaturu, Kipia y Hish, la vaca tiene ojos, o Nesiguaturu, Kipia ume ish, la vaca tiene dos ojos. Yeah. So the cow has an eye. So Damachiani has written the singular form of the word I, which has an asterisk. That means I in singular. This one is a little bit complicated to make into plural form, and it's something that we're going to explain in more detail next week. But in the meantime, he's given us two ways to say eyes in plural. So the first one is ihish, or you can say to I, because when you use numbers with a noun, the number automatically turns the noun into a plural form. So to I. Muy bien. Nesihuaturu Gipia Ihitztit tiene pezuñas. Tiene Itztit, Gipia Itztit tiene pezuñas. Y como, bueno, pezuña es Itztit. Si queremos volverlo en plural, pues lo vamos a convertir en plural como normalmente se hace, ¿verdad? Le quitamos la I y en sí la palabra es Itztit. Solo la palabra ojo y la palabra pie se hace diferente el plural. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a explicar la otra semana. Lo vamos a ver más a detalle. Pero todas las otras partes del cuerpo se hacen plural por reduplicación, como usted ya lo sabe. Entonces, por ejemplo, acá, para decir en sus pezuñas, entonces sería ihitztit. ¿Por qué? Porque es por reduplicación. So for the word I and for the word hoof, when you're making them in the plural form, they don't follow the general rule on how to turn something singular into plural. So Damachiani is showing us how to turn it into the plural form. Everything else will follow the regular rule on how to turn a singular noun into the plural form. So the cow has its teeth, which means hoof. And then below it in red is the plural form, hoofs. Ujú. Tenemos también Siguaturus Kipia Ixi, la vaca tiene pata, ¿sí? Pata en singular. Tiene un asterisco porque es otra de las palabras extrañas, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros decimos o tenemos que hacer plural la palabra Ixi, nos queda Ijixi, ¿sí? Ijixi. Y también recordemos que podemos hacer el plural con un número. Entonces yo puedo decir Nesiguaturus Kipia Nawi Ixi con la palabra en singular. La vaca tiene cuatro patas. Nawi es cuatro. Nawi Ikshi. También una consulta. ¿Sí? Cuando dice pata, ¿se refiere al pie o la pierna? A todo esto. Okay, okay, solo quería asegurarme. Sí. Okay, so the cow has an ikshi.
So Tamachtiani says this would be the foot, this would be the leg, that entire part of the body, the leg and the foot. It has an asterisk because this is another exception to the rule on how to make it plural. So ikshi is the singular form, and then he's written two alternative ways on how to make it plural. You can say ihikshi, or you can say nawi ikshi, which means four leg. The fact they're using the number four, it turns the singular into a plural form. ¿Ya? Y tenemos Ichichihual. Chichihual es, pueden ser incluso los pechos de mujer también, o puede ser cualquier parte donde la hembra del animal, la hembra animal, da de mamar a sus crías. Y no, aquí esto no se puede hacer en plural. Por ejemplo, la mujer tiene dos pechos, ¿sí? Y no solo por eso vamos a decir Ichichichihual. No, es toda la parte, se cuenta como una sola porque, por ejemplo, hay animales como, por ejemplo, los gatos o los perritos que tienen varios pezones en donde amamantan a sus crías. Entonces, toda la parte donde ellas dan de amamantar a sus crías, eso es ichichihual. No se refiere a una, no se refiere a dos, o a siete, o a seis, si tiene seis el animal, ¿verdad? Es en general toda la parte. So now we have so the cow has ichichihual. So if it's a human, we're talking about the breast. If it's the cow or dogs and cats, well, maybe not most specifically with cows, you're referring to the udders, right? If it's a dog or a cat, you're referring to the nipples. Tamachtiani says this word is always going to be singular. It's never plural because it's referring to the system of the female. That's where the milk is produced to feed, to nurture the babies or animal babies. Mhm. Bien, tenemos Nesihuatl Kipia Itzuncuauyu. Ahora le vamos a preguntar a los compañeros porque Itzuncuauyu es un cuerno, pero como tiene dos, entonces, ¿cómo hacemos las dos formas en plural? ¿Cómo decimos la vaca tiene cuernos y tiene dos cuernos? So the cow has itzunquayu, which means the horns. So this is in singular form, and he's asking you guys, can you tell him two ways to turn that word into a plural form? Ujú. Ich itzun kwayu. No. Recordemos que la I no se toca porque la I es el posesivo. La palabra que se tiene que hacer plural es suncuauyu. So we don't make the letter I plural because that's the possessive adjective. What we want to make plural is the first syllable in the noun. Itzuntzunquayu. Itzu suncuauyu. Itzu suncuauyu. Ujú. Itzun kwayu. Itzu suncuauyu. Ahora, ¿cómo diríamos dos cuernos? How do we say two horn? Ume itzunquayu. Quauyu. Ume itzun cuauyu. Ajá. Así es, ahí estamos. Muy bien. Ujú. Bien, seguimos y ahora Siguaturu Kipia Inagas tiene orejas, ¿sí? Ahora, bueno, Inagas es oreja en singular. ¿Cómo hacemos el plural de orejas? ¿Cómo decimos orejas y dos orejas? So the cow has inagas, which means ear in singular. How do we turn this into the plural form? There are two ways. Vamos, vamos. Mhm. Inahnagas. Inahnagas, así es, inahnagas. ¿Y la otra forma? And the second form, Ume Ume inagas. inagas, muy bien. Dos orejas. Muy bien, gracias. Seguimos y tenemos que Nesihuatl Kipia y Yak, la vaca tiene nariz. Sí, son los orificios por donde respira el animal o el humano, ¿verdad? Y Yak. so the cow has iyak, it's the nose. Nesihuatl Kipia
Iujumiyu. Iujumiyu es huesos, es decir, que es un animal vertebrado. The cow has iyuhumiyu, which means bones, because it's a vertebrate animal. Nesihuaturus nehnemi, la vaca camina. The cow, nehnemi, the cow walks. Nesihuaturus tatangua. Aquí la K sí suena como G porque está después de una N. Tatangua. Tatangua quiere decir muerde. La vaca como tal no muerde, pero por ejemplo los perros o algunos felinos que son mamíferos sí lo hacen. Okay, so the cow tatangua in Tamachtani says here the letter K is pronounced like a G because it's after the letter N. So tatangua means the cow bites. Although the cow doesn't bite, it's referring to all mammals, right? Like a dog, for example, would bite. Mhm. Muy bien. Bueno, vamos a seguir. Y tenemos por acá al tutut. El tutut está, bueno, vamos a poner acá el nombre. Fíjense que hay una anécdota muy interesante y creo que también hablamos de esto en la clase de introducción, ¿verdad? A este pájaro en español se le conoce como paloma de Castilla. Y sería bastante raro que este pájaro tuviera un nombre, ¿verdad? Pero en algunos libros se ha documentado un nombre que es Willut. Sí, pero Willut sabemos que en Santo Domingo de Guzmán se refiere al pene, pero de una manera vulgar. Entonces no es una palabra que vamos a usar para nombrar a este pájaro europeo. Yep. So here's the bird that is going to represent all birds. And Tamachtani says this is a tutut, a bird. It does have a name in Spanish, which would be Paloma de Castilla, which means Castilian pigeon. In some literature, it's called in Nahuatl, it's called Huilut, but we don't use this word in Santo Domingo de Guzman because in that region, Huilut is a vulgar way of saying a man's penis. Mhm. Bien, Netutut gipia itzuntegun, cabeza. Okay, the bird has itzuntegun, a head. Netutut gipia iuhmiyu. Iuhmiyu en los animales, en los mamíferos significaba pelaje, pero en las aves significa plumaje, es decir, lo que cubre al animal, ya sea pelo o pluma. So the bird has yuhmiu. If you're referring to mammals, we're talking about the fur. If we're talking about birds, we're referring to the feathers. Mhm. Tenemos Itzingüeyaga, la cola. The bird has itzingüeyaga, the tail. Netututgipiaillac, nariz. Iyak, the nose. Netututgipiaitentutut, la boca, el pájaro tiene boca de pájaro, dice. Recordemos que iten es boca. Y lo que hacemos acá es que si el pájaro tiene nombre, en lugar de tutut, vamos a colocar directamente el nombre del pájaro. ¿Sí? Por ejemplo, iten tislam, por ejemplo, que es la gallina. ¿Sí? Iten tisla, boca de gallina. Si el pájaro tiene nombre, colocamos directamente el nombre del ave. Tenemos una pregunta en el chat, Tamachani. Ujú. O sea que en náhuatl no tenemos una palabra específica para decir alas. Sí, alas Perdón, sí. no, perdón, Sí. plumas. No, no, es lo que cubre el animal, pelo o plumas. So the question is, so there's no specific náhuatl word for feather. Tamachani says no, there's no specific word. The next one is iten tutut, which means bird mouth. So basically it's referring to the beak. Tamachiani says iten means its mouth. However, if you know the name of the bird, then you can say iten, its mouth, followed by the name of the bird. Mhm. Bien. Tenemos ahora que netutut gipia ikshi, pata. Okay. The bird has ikshi, feet. Netutut gipia ish, ojo. The bird has ish, eye. Solo nos vamos a ir deteniendo en los que no hemos visto. Netututgipia y Ixtapal, el pájaro tiene ala. Recordemos que aquí está en singular, entonces, ¿cómo nos quedaría la palabra alas en plural? O dos alas también. Okay. So the bird has a wing. How do we say it in the plural form?
Ie, tapal. Iejestapal, iejestapal. Ajá. Y dos alas, And two wings. umeyestapal. Sí. Seguimos, tenemos Netutut Gipiaitztit, tiene uña, en la vaca era pezuña, pero aquí también, esto es uña, puede ser incluso para las uñas humanas. Okay. So itsit, when you're talking about birds, it means the tiny claws or nails that the bird has. It Y also means garras también. and claws and claws. Mhm. Bien, Netutut Gipiayujumiyu, el pájaro tiene huesos. And it has bones. Mhm. Netutut patani, el pájaro vuela. The bird flies. Patani means to fly. Netutut tatsupina, el pájaro picotea. Tatsupina is when the bird oh my God, what is it? Pic. What does the woodpecker does? You know, it picks. Tatsupina. A peck. Peck. Thank you. That's the verb peck. Mm. Sí. Muy bien. So does this mean that like we have a lot of terms that we when we talk about like using animal products like for their like skin-based things like or I guess fur like so like we use feathers for instance or we use leather or fur um or wool like if you're talking about those things when they're products like not on the animal, are they do you still have to kind of use the ihumiu um and then like to kind of describe it or are there terms for like wool and leather and stuff? La pregunta es, Tamachín, el compañero quiere saber si hay palabras en náhuatl para decir el cuero, la lana, porque son cosas que vienen de los animales. Sí, bueno, para cuero sí tenemos Huetachti y la lana no era de acá. De hecho, la oveja vamos a ver que tiene un nombre, pero es una descripción. Le han puesto el venado algodón. No es que sea un nombre, pero el cuero sí, el cuero, el Huetachti, lo que sale de la piel de la vaca, ¿verdad? Y cuando es un producto que tiene plumas, por ejemplo, las almohadas tienen plumas de aves. Que sería igual iusmiu, así como aparece en la palabra. So Tamachiani says the word for leather is right here on the screen. So that's equitachti. He says there's no word for wool because it comes from sheep, and those sheep were not indigenous animals to the Americas. We're going to look at the sheep later on today. Also, if it's feathers, if it's a product that contains feathers, then you just use the same word, yuhmiu. Mhm. Bien, y tenemos entonces para la palabra para alacrán, que sería gulut, es el alacrán. Negulut, gipia, iten, boca, ikshi, pata, ish, ojo. Okay, so we're looking at the scorpion. The scorpion is gulut, so it has a mouth, it has eyes, it has feet. Mhm. Negulut, gipia, itzingüeyaga, cola. It has a tail, Y itzingüeyaga. Itatsupinayu es el aguijón. Aguijón que puede tener otros insectos o otros, sí, como por ejemplo las avispas, ¿verdad? Las abejas. So for the stinger of the scorpion, the word is itatsupinayu. Bien. Negulut gipia y matecuaya. El alacrán tiene una tenaza o The scorp pinzas. Ujú. the scorpion has a imatecuaya, which is a pincer. That's the singular. Mhm. Sí, en plural sería imas matecuaya. And Tamachani just said the plural form. ¿Lo puede decir otra vez, Tamachani? Imas matecuaya. Ayush. Bien. Negulut nehnemi. The scor Camina. the Ujú. scorpion walks. Negulut tatsupina, el alacrán pica y el alacrán no hace lo siguiente, pero hay otros insectos que sí.
Gipipina tuesyu, chupa nuestra sangre. Hay otros insectos que lo hacen, el alacrán no. So the scorpion, tatsupina, in this case, it means it stings, right? Because it bites, right? Like it stings. Then there's another verb, gipipina tues. Oh my Tuesyu. God. Uh-huh. The scorpion doesn't do this, but other insects do, which is they suck our blood. Mhm. Bien, y tenemos por acá a otros animales. Tenemos acá al michin, que es al pez, y tenemos por acá a guat, que es la serpiente. So now we have a fish, michin, and guat, the snake. Bien, nemichin gipia itzingüeyaga, cola, iten, boca, Okay, so it has a tail or fin, and iten, a mouth. michin gipia ishinyu, escama, ¿sí? Escamas en plural, aquí sí es en plural. Bueno, eso, porque ya no es iugmiu, porque no es pelo ni pluma, ¿verdad? Es ishinyu, aquí ya es diferente. So the fish has ishinyu, which means scales. It doesn't have fur, it doesn't have feathers, it has scales. Michin gipia y estapal, el pez tiene aleta. En las aves era ala, en los peces es aleta. So the word yestapal with birds, it means a wing, but with a fish, it means fin. And itzingweyaga means fish tail, the tails. Michin gipia ish, ojo. Ish, eye. Y Michin gipia y wihwitziu tiene espinas, porque aquí recordemos que el esqueleto del pez son espinas. So the word sorry, Y it means wihwitziu. Ujú. Bayush, it means the little bones, the bones that fish have. Ujú. Y Michin, permítanme, aquí. Nemichin apaspalúa es nadar, literalmente apaspalúa es aletear en el agua, ¿sí? Y también la palabra nesnemi, como vimos en algunos animales, significaba caminar, pero en este caso, en el agua, pues nesnemi tignead significa anda en el agua, o sea, nada también. Puede ser cualquiera de las dos formas y la U es O. So the fish, apaspalua, which is the verb, it literally means to flap your arms, right? Because it swims. The letter U in Nahuatl means or, O-O-R. Nehnemitikneat, it walks in the water. It's another way of saying that it swims in the water, it goes about in the water. Bien. Tenemos que si la culebra es negúat, es venenosa, es asesina, decimos tamictiani, así como lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Porque mata gente, dice aquí, tamictiani. Y tamictialis es el veneno, el líquido. Okay, so guat is a snake, but if it's a poisonous snake, then you're going to say tamiktian because we saw that last week. It means something that kills, right? And the word tamiktialis, it means the poison, the venom. Bien, tenemos ítem, boca, itan, dientes. Iten is the mouth, itan is the teeth. Ish, ojo. Ish, eye, Ishinyu, escama. ishinyu, the scales, Y Itzuntegun, cabeza. ituntegun, the head, Y Yak, nariz, los orificios por donde respira. iyak, the nose, nostrils, where it breathes. Neguat mugutilana, la serpiente se arrastra. Y Neguat tatangua, la serpiente muerde. So the snake, mutilana, it means it slithers, like that's how it walks, right? It slithers. And then tatangua, it means it bites. Muy bien. Bien. Esto les va a servir mucho porque la tarea de esta semana va a ser hacer una descripción de un animal, ¿sí? Y les va a servir bastante todas estas características.
So all this vocabulary is going to be really helpful because the homework for this week is going to be to describe an animal. Mhm. Muy bien. Bueno, vamos a tener acá, tenemos una cancioncita, vamos a copiarla y mientras la copian la voy a cantar algunas veces para que se la aprendan porque probablemente le va a tocar cantarla más de alguna vez durante la clase. So Tamachani is asking us to jot down the lyrics to the following song while he sings it. So please have the lyrics handy because chances are you're going to sing it a few times today. Mhm. Bien, la canción dice así, Nahanik Neginik Mati Gengi Chihuane. Y ahí en la línea vamos a colocar el nombre de un animal. Por ejemplo, yo puedo decir Nesiguaturu, que son los animales que ya vimos, uno de los animales que ya vimos. Nahanik Neginik Mati Gengi Chihuane Siguaturu. Yo quiero saber cómo le hace la vaca. ¿Sí? Eso es lo que dice las dos primeras líneas. So the first two lines is it's naha niknegi nikmati. I want to know gengi chiwane how, and where you dash, that's basically then where you're going to insert the name of the animal. So basically you're saying, I want to know how the cow makes this, how the cow. Mhm. Ujú. ¿Cómo le hace ajá, la vaca? Y eso se repite dos veces. Nahanik naginik mati gengi chihuane siwaturu. Nahanik naginik mati gengi chihuane siwaturu. Y la última vez, sin cantar, solo preguntamos gengi chihuane siwaturu. Y todos vamos a responder, aquellos que no hemos cantado, el sonido del animal. ¿Sí? So the translation of the song, you're repeating it twice. I want to know how the cow makes, like what sound does it make? I want to know what sound does the cow make? And then the last question is, what does it make? And that's where you respond with the sound that the animal makes. Despacito nuevamente para que nos la aprendamos. Nahanik neginik mati gengi chiwa nesiwaturu. Nahanik neginik mati gengi chiwa nesiwaturu. Gengi chiwa nesiwaturu. Bueno, creo que estamos listos y bueno, vamos a comenzar entonces con el vocabulario de los animales. Y tenemos por acá, denme. Tenemos por acá a el gato. El gato se llama Mistum, pero si nosotros hablamos de un gato con dueño, se llama Mish. Sí, esto es bien interesante porque en El Salvador, cuando no conocemos al gato, por ejemplo, y vemos algún gatito en la calle, le decimos Mish, Mish. Ocupamos la palabra en náhuatl, en español. Perdón, bueno, con posesivo, vea, Mish es con posesivo. Numish, mi gato, Mumish, tu gato, Imish, el gato de él o de ella. Mhm. So here's we're going to learn the names of the following animals. So the cat has two names. If you want to say cat, it's mistun. However, if the cat has an owner, it's mish. And where you see the hyphen at the front, you need to add a possessive adjective because we need to know to who it belongs to. And Tamachani says it's really interesting because in El Salvador, when we see a cat, we call it by saying mish, 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 mish. So basically, we're using a náhuatl word to summon the cat. Mhm. Bien, tenemos la palabra pelu, que es una deformación de la palabra perro en español. ¿Por qué? Porque la mayoría de perros que conocemos o que tenemos como mascotas fueron traídos, ¿sí? En América existían solamente 4 tipos de perros y la mayoría de ellos no se parecían a los perros que actualmente conocemos, ¿verdad? Entonces son razas traídas y pues por eso es que se llama pelu. So for dog, it's pelu, and you're going to notice that it's very similar to the Spanish word perro, which means dog. And there's a reason behind that. It's because dogs are not indigenous to the Americas. It's referring to the dog breeds that were brought from overseas. In the Americas, we do have 4 types of dogs, but they look nothing. They look nothing like the dogs that were brought from overseas. Mhm. Bien, tenemos las aves de corral tampoco eran originarias de acá, es decir, las gallinas, los gallos. A la gallina sí le pusieron un nombre, lo platicábamos un poco cuando vimos el tema de la comida, ¿vea? Y Ugichpuyuh, pues quedó como el nombre en español, es como un nombre deformado para el gallo.
Okay, so chickens and roosters, these are also not indigenous to the Americas. So the names they gave to the hen is tihlan, which we saw when we were looking at food. And then for rooster is ugich buyu, which is similar to Spanish. Mhm. Bien, y tenemos aquí algunas partes que no hemos visto. Tenemos Itsun Shuchiyu, que sería esta parte que estoy señalando. En español le decimos chorcha, pero no sé cómo se llamará en otro idioma. Y creo que tampoco es la palabra correcta o científica, pero por eso se lo Mhm. señalo. So for the rooster, itsum shuchiyu, it means the comb. Where the arrow is pointing, that's the comb of the rooster. Mhm. Tenemos Itus Kashuchiyu, que sería esta parte de acá, la que estamos señalando ahora. Y pues, bueno, eso. Itus kashuchiyu is the wattle, where the second arrow is pointing, the wattle Sí, of the rooster. y tenemos ítem Shuchiyu, que ninguno de estos dos animales tiene, pero por ejemplo los pavos sí, los chompipes, y tienen algo como que les cuelga acá, como que es un moco. Moco, de hecho, le decimos en español. Entonces, eso es ítem Shuchiyu. So iten shuchiyu this is actually for the turkey. It's the snood, snood. It's that thing that hangs from their beak, snood. Mhm. Bien, y tenemos para la vaca que tenemos Iwa Turuj, Turuj para el toro, y algunos abuelos también a la vaca le llaman Kawash, pero esta es una deformación de la palabra vaca. Vaca, waka, wakash. Es una deformación, ¿verdad? De la palabra también, porque recordemos que las vacas no son originarias de acá. So this is for the cow. Again, the cow is not indigenous to the Americas. So siwaturu, female bull, turu, bull, or sometimes the elders they say wakash, which all three words are coming from Spanish. Toro, vaca. Mhm. Bien, bueno, vamos a cantar, voy a cantar yo el del gato. Le vamos a pedir a Zach que nos ayude a cantar la canción para el perro, a Brooklyn la de Tiglan y a Gloria de Siguaturu. ¿Sí? Okay. So Tamachani is going to sing the song using the cat. Zach, you're going to get the dog. Brooklyn, you're going to get the chicken. And Gabby, Gabriela dijo Tamachani? Gloria. Perdón, Gloria, Gloria Siguaturu. you're gonna get Gloria, you're gonna get the cow. The question on the song, are we supposed to respond? Yes, you are supposed to respond with the sound that the animal makes. Sí, Mhm. así que preparen Oh, sus sorry. micrófonos para poder responder al sonido todos, ¿verdad? I guess what I meant is, do we say the animal and then kichawa and then the sound, or do we just need to say the sound? You just say the animal twice, right? You say the name of the animal twice, and then the last one, when you ask the question, we respond with the sound that the animal makes. Okay. Mhm. Activen todos sus micrófonos para poder hacer el sonido. ¿Sí? Turn on your mic so you can make the sound. Dice, Nahanignaginigmati, Gengichi Wanemistun, Nahanignaginigmati, Gengichi Wanemistun, Gengichi Wanemistun. Meow. Ujú, muy bien. Chuga. Vamos, Zach, Oh, chuga. con Pelu. No, Oh, no, Eh, no, 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 no. Tiene que hacer, te respondían el sonido del animal, o sea, miau. Yeah, so we Ah, responded with oh, meowing. Now you're going to sing the song, but with the dog. okay. I understand. Sorry. Mhm. um, Ahora Zach canta la canción con Pelu. Okay. Nahanik naginik mati gen kichiwa ne pelu. Nahanik naginik mati gen kichiwa ne pelu. Gen kichiwa ne pelu. Uf, uf, Woof, uf, uf, woof. uf, uf. oof. Vamos con Brooklyn, con Tiklan. Naha nikmati gen kichiwa ne tiklan naha neki sorry naha nikmati gen kichiwa ne
titlan, gen kichiwa ne titlan. Ujú. Ujú. Muy bien, vamos con Siwaturu. Gloria. Duro. Okay. Nahanekte neknaki nekmati ken ichiwane tuturu. ¿No es Siwaturu? ¿O Neturu? ¿Está Yes. bien? Mhm. Tuturu. Nekmati ken kechiwane tuturu. Ken Neturu. Ujú. Tuturu. Tuturu. Ken kichiwane Turu. turu. Mu. Uh, No sé si le hacen mu. Bueno, pero la vaca sí. Los toros, Bien. ¿verdad? Sí. Bien, vamos con, tenemos aquí otros animales, tenemos Galat, que sería la rana. Es bien interesante que su nombre viene de Gal, que es casa, y At es agua, porque su casa es el agua, por eso son los sapos y las ranas, porque viven en el agua. So the galat is for frogs. And Tamachani says the name is really interesting because it means water house because that's where it lives. Mhm. Bien, patus es una deformación de la palabra pato en español. ¿Por qué? Porque los patos no son nativos de acá tampoco. Patush actually comes from the Spanish word pato because, again, ducks are not indigenous to the Americas. Para el mono tenemos tres nombres, pero vamos a ocupar solo el último. ¿Por qué? Porque es el más usado. ¿Y por qué hay tantos nombres? Porque los abuelos no se recuerdan porque tienen años de no ver monos en la comunidad. Entonces, sí es un término que se dejó de usar. Entonces, cuando les preguntan cómo se llama el mono, existen todas estas respuestas, pero nosotros vamos a ocupar el último, que es el que se usa un poco más. So for the word monkey, there are three potential answers. Damashtiani says it's been a very long time since the elders in the community have seen monkeys. So they're not sure which one is the correct one. So it can be Asumati, Usumati, but Damashtiani says we're going to use Asumi because it's the one that they use more frequently. Mhm. Bien, y Guyu tenemos que es coyote, que incluso en inglés esta palabra ha traspasado, ¿verdad? El náhuatl se la dio al español y se la dio al inglés. And Guyut is coyote. So as you can see, the Nahuatl language gave this word to the Spanish language and to the English language. Bien, vamos a comenzar con Meli, cantaría para Galat. Vamos con Zach para el Patush, Asumi para Brooklyn y Gloria Guyut. Okay. So Meli, you're gonna get the frog. Zach, you get the patush. Brooklyn, you get Brooklyn. Asumi. Ujú. And Gloria, Mm, you get the Guyut. ¿Lo dije bien? sí, sí, vamos. Ok, listo. Ujú. Nahanig naginigmati ken kichiwane gala. Nahanig naginigmati ken kichiwane gala. Gen kichiwane gala. Vamos con Patush. Nahanik naginik mati ken gichiwane patush. Nahanik naginik mati ken gichiwane patush. Gengi Genki Chihuahua. chiwane patush. Patush. Quack. Cuac, 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 Quack, cuac, quack, cuac, quack, cuac, quack, cuac, quack, quack, cuac, quack, cuac, cuac, quack, quack. Con Asumi. Naha nikneki nik naha nikneki nikmati gen kichiwa ne asumi. Naha nikneki nikmati gen kichiwa ne asumi. Gen kichiwa ne Asumi. asumi. Y Guyut. Nahanig nekmati ken kichiwane kuyut. Nahanig nekmata chi ken kichiwane ay kuyut. Ken kichiwane
Cuyut. Au. Muy bien. Suxuliek. Bien, seguimos. Tenemos aquí algunos otros animales. Tenemos Kawash, que sería el caballo. El caballo también fue traído. Sí, por eso es una deformación del nombre caballo en español. Tecuani, recordemos que es un come gente, ¿verdad? Te, gente, cua, comer, ni es porque se dedica a eso. Un tecuani, el tecuani por excelencia en América era el jaguar, ¿sí? Pero puede aplicarse la palabra tecuani para un león, para un puma, para un jaguar, para una pantera, ¿sí? Un león, cualquier animal que nos pueda comer, un cocodrilo, un oso, ¿sí? Okay. So kawash is a horse, and this comes from the Spanish word caballo, again, because this animal is not indigenous to the Americas. Then we had tecuani, again, people eater, predator. In the Americas, the original predator would have been the jaguar. But tecuani can be used for any predator. So a lion, a puma, a panther, or even a crocodile or a bear. It's any animal that can eat a human being. Mhm. Bien, tenemos Guyamet, que sería un cerdo. Y tenemos aquí unas partes nuevas también. Itzinguyulihtu, que es un tipo de cola. Y es la cola enrollada como la que tienen los cerdos, porque lo tienen como un resorte. Y tenemos Iten Shumpe, que sería la trompa, esta parte de acá. So guyamit is the pig, and the word itzinguyulihtuk, it means the tail because it's curl, right? It's the pig's tail. Itenshumpe is the snout, the mouth of the pig. Mhm. Bien, Guat, las culebras. Guat, the snake. Bien. Tenemos, ahora vamos con un video. Este video lo vamos a escuchar solamente bueno, se los voy a ir traduciendo yo. ¿Usted no tiene la traducción, Valerie? Bueno, para ponerlo de una vez, o lo traduzco yo y después lo traduce usted. A medida que usted lo vaya traduciendo, yo lo Ah, voy vaya, traduciendo. Ujú, está bien. Vamos entonces a comenzar. Lo vamos a escuchar sin audio. ujú. Dice, antes nuestros abuelos, ay, perdón, es que sí tiene sonido. Vamos a quitarlo porque si no, no nos vamos a escuchar. Dice. Antes nuestros abuelos nos contaban sobre un Before, gran animal, grande. before our elders used to tell us about a large Él animal. es mitad culebra y la otra mitad serpiente. Asustaba cuando el animal cantaba. It is half snake and half pig. Se llama Cuyancúa. It's named Guyangua. La Cuyancúa comienza a salir siempre a medianoche. The Guyangua comes out always at midnight. Le gusta caminar en el campo. It likes to go about the fields. Ella es quien cuida que la luz alumbre o no alumbre. She's the one that gatekeeps whether it lights or it doesn't light. Como le ordenaron los tepehuas. Like the E- Tepehuan ordered her Ujú. to. Ellos le dieron otro trabajo a la Cuyancúa. Le regalaron una piedra muy bonita para que pudiera hacer fuego. The Tepehuas gave her another task, which was to protect the stone that makes fire. Mhm. Ellos le dieron la siguiente tarea. Debía cuidar el gran jade, The task that they gave her was they gave her the great jade, un guacal puesto boca para abajo para que no se pierda el jade, a bowl upside down to cover the jade so she wouldn't lose it. porque si se voltea, el jade puede perderse. Because if the bowl is turned over, it can't lose the jade. Quizás te preguntes por qué nunca hemos visto a la Cuyancúa, You may be asking yourself, how come we've never seen the Guyangua? porque ella tiene mucho que hacer para cuidar al guacal, para que She no has se too much, voltee. she has too much to do to ensure that the bowl doesn't turn over. Porque si se voltea puede perderse. Because if it turns over, it can be lost. Bien, este es un video que fue hecho por unos estudiantes de una universidad, de la Universidad Matías Delgado, y ellos toman
prácticamente la historia de un libro que se llama Mitos y leyendas de los pipiles de Izalco. Y pues es un libro muy bonito que se los voy a compartir para que puedan leer un poquito más sobre la historia. Fíjense que So, la Cuyan... Ujú, diga, diga. perdón, no, sí, siga, No, continúa. dale, 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 Valerie. Ahí. Okay, so the video was produced by graduating students of the University of Matias Delgado. Matias Delgado, and Tamashani says the story is based on a book, Legends of the Pipils. Again, we're not Pipils, but that's the title of the book. And yeah. Bien, el video tiene algunos detallitos, como por ejemplo, antes de pasar a hablar de esto, que le dicen a la Cuyancúa tacualmet. Tacualmet es la palabra en plural de tacual. Tacual es comida, recordemos. Met es el plural. Entonces, hay algunas personas que les llaman a ciertos animales que se pueden consumir tacualmet, ¿sí? Pero tacualmet son las tortillas, tacualmet son las pupusas. Tacualmet puede ser cualquier cosa de maíz, pero también puede ser cualquier comida, ¿sí? Como por ejemplo, animal me refiero. Por ejemplo, un pollo, el cerdo, pero también se me hace un poco cruel llamarles comida, ¿sí? Para eso tenemos otras palabras, pero son detalles que los compañeros, pues, tuvieron porque ellos no son hablantes de la lengua, ¿verdad? Ellos son diseñadores gráficos y pues su intención era crear un video nada más contando la historia, ¿verdad? Tiene algunos detalles, pero está muy bonita tanto la ilustración como la historia que quisieron representar. So the students who made the video are actually graphic designers. They have nothing, they're not linguistics, nothing to do with the Nahuatl language. Although we do appreciate the beauty of the video, Tamachani would like to point out a few tiny observations about the words that they're using in the story. So for example, tacualmet, it's the plural form for the word food. Now, tacualmet is talking about any food that comes from corn, right? So tortillas, pupusas, that sort of thing. However, in this instance, they're using tacualmet to refer to food that is coming from an animal, which is very cruel. It's very cruel to call an animal food, right? And that's why we have specific vocabulary to refer to animals and food that is made of animals. De Tenemos hecho, una pregunta en el sí, chat también. bueno, diga, diga. Oh, no, okay. La pregunta, so we have a question in the chat. Is chalchihuit jade in the Huitzapan dialect? Que si la palabra chalchihuit es lo que dicen en Jade, sí, es jade. el jade, sí, sí, es jade. Así lo dicen en Huitzapan, Tamachani. Sí, O sea, esa es la palabra para jade. yeah, so Tamachani Sí, says yes, that's how they say it in Huitzapan for jade, chalchihuit. ¿Y qué iba a bien. decir, Tamachani? No, que de hecho la Cuyancúa, pues siguiendo los nombres correctos, sería un Atzanes porque ella vive en el agua. So the Guyanguat would be an achane because it lives in the water. Bien, tenemos también, quiero contarles así brevemente, aparte de la historia que ya conocieron en el video, la Cuyancúa tiene otro trabajo que es mucho más importante que la que se mencionó en el video. Existen tres personajes que están involucrados con la lluvia, ¿sí? Y la Cuyancúa, ella habita en los ríos y ella se dice que con su canto forma las nubes de tormenta, ¿sí? Hace que el cielo se oscurezca. Luego tenemos a los huracaneros, que los que se conectan a las asesorías escucharon un poco sobre la historia de ellos. Los huracaneros sabemos que son aquellos seres que tienen alas y que hacen tronar y hacen el viento antes de las tormentas, ¿sí? Entonces, los huracaneros, ellos recogen el agua de los ríos y de los mares y se las llevan al cielo, ¿verdad? Como a la nube, ¿sí? Y acá tenemos al mero, mero patrón, que sería Taluk, el señor de la lluvia, y él es el que les autoriza a todos los demás a hacer llover. Si Taluk dice que llueva, entonces los huracaneros tiran el agua a la tierra, hacen el viento antes de las tormentas y también hacen los truenos, ¿sí? Y pues la Cuyancúa, su trabajo principal es oscurecer el cielo, formar las nubes de tormenta. So there's another task, a very important task that the Guyanguat has that is not mentioned in the video. Damachiani says there are three characters involved
in making the rain. The Guyangua lives in the river, and with her song, her song is what summons the clouds and makes them dark. And then the second characters are the hurricane makers. So when the Guyangua makes the clouds dark, she is summoning them. The hurricane makers, with their wings, they create the thunder sound. And they are the ones that gather the water either from the river or from the ocean. It doesn't matter from where. And then they take it up above. Now, Taluk, he's the boss. So Taluk is basically the lord of the rain. And he's the one that's going to say yes or no. He's the one that gives the final order to the hurricane makers, whether or not to drop the water. So if he says yes, they drop the water, and that's where rain comes from. Muy bien. También sobre la Cuyancúa pueden encontrar una figura en Izalco, en un balneario que se llama Atecosol. Ahí está la Cuyancúa tallada en piedra. So if you go to Izalco, there is a swimming area where you'll find images of the Guyanguat. Muy bien. ¿Alguien había escuchado sobre la Cuyancúa? Podemos preguntarles un poquito qué piensan o que se habían escuchado antes de ella. Had anyone heard about the Guyanguat before? Not that. No. 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 Muy bien. Bueno, tenemos aquí otros animales. Tenemos Neniut, sería la ardilla, Masat, el venado, Cuajagulut, el chompipe o el pavo, y Shushugnactutut, el pájaro, el perico. Como vemos, Shushugnactutut quiere decir el pájaro verde. Aquí llamamos perico, ¿verdad? So squirrel, it's newt, a deer, masat, a turkey, kwahagulut, and then I forget the name of this bird, shushuknatutut. Budgie? Is it a budgie? Well, we might say parakeet or parrot. Parakeet. Okay, thank you. Muy bien. Bien. Y tenemos por acá a Ayutsin, que sería la tortuga. La tortuga tiene una parte del cuerpo acá, Ishulunyu, que esta no la hemos visto, que sería el caparazón. Tuchti sería el conejo. Bueno, bueno, comencemos con esos mejor, porque en el Ayutush nos vamos a detener. So Ayutsin is a turtle, and here's more vocabulary. Ishulunyu is the shell of the turtle. Now for rabbit, we have tuchti. Y tenemos que para el cuzuco, nosotros le decimos en español cuzuco armadillo. Tiene varios nombres también en náhuatl, así como los tiene en español. Ayutuch es uno de ellos. Y chupulul también, aunque también hay otros abuelos que les llaman uts, uts. Entonces es un animal que tiene muchos nombres. En Santo Domingo se usa más chupulul. Next one is Ayutuch, and that would be the armadillo. And this animal actually has other names as well. So you have Ayutuch, and then you have Chupulul. Bien. Chiquirín es la chicharra y se llama así por el canto, porque ella dice chiquirín y se queda así. Pues ella canta su nombre. So chiquirin would be the chicada. So chiquirin it's in reference to the sound that it makes. Bien, tenemos el tacuatzin. Tacuatzin es uno de los animales más importantes en náhuatl, por eso es que vemos que tiene un reverencial, que tiene tzin. Cada vez que miremos algo con tzin, significa que es algo muy importante para la cultura o que es de mucho respeto. Y tacuatzin resulta que, les voy a contar brevemente la historia, pero les vamos a mandar la versión completa contada por Nancy Sixta. Y traducida por Carlos, que Carlos nos hizo el favor de traducirlo en inglés. Sobre el tacuacín. El tacuacín se dice que fue uno de los únicos animales valientes que subió a un cerro en donde los dioses o los señores tenían el fuego. El tacuacín se comprometió tanto que cuando quiso bajar el fuego para los humanos, él no tenía cómo bajarlo. Él dice que metió su cola al fuego y bajó corriendo el cerro. Como castigo, después de eso, los señores, o sea, los dioses, le dejaron la cola pelona, ya no le crece
en la cola pelo al tacuacín. Y esto se lo hicieron para que, pues como castigo, como recordatorio que desobedeció a los señores, a los dioses, y que benefició a los humanos. El Tacuacín antes de ir por el fuego había hecho un pacto con nosotros los humanos y era que nosotros no lo íbamos a cazar o no lo íbamos a apedrear, pero él sí cumplió su promesa de traernos el fuego y nosotros no, porque lo seguimos cazando y tratando mal. So taquatzin is an opossum or possum, depending where you are in the world. So Tamachani says you're going to notice that it has the sin at the end, Tzin, which we know it means it's something of high reverence. And so this animal, so Tamachani says the complete story is told by Nansin Sixta, and he's going to send you guys the English translation created by Carlos. So you'll have the full story. But in summary, basically, the Taquatzin was the brave animal that went up to the mountains to face the lords who had the fire. And so the Taquatzin, he goes up to the mountain, faces the lords, and was trying to figure out how to bring the fire back to humanity. So it used its tail to get the fire and run down the hill to give it back to humanity. But before doing this very courageous task, he made a deal with the human beings, and which was, hey, I'll do this for you in exchange that you don't hunt me or that don't stone me to death, right? I'll do this favor for you. And so the Taquatzin kept its promise, but humans have not, because to this day they still hunted, they still hurt this animal. So in addition, the reason why the tail doesn't have any fur, it was because it was burned by the fire, and it's also a punishment by the lords because they're like, he disobeyed, he gave humans the fire. So as punishment, your tail is going to be bald. Mm-hmm. Bien, y tenemos otros animales como por ejemplo el sujia, que sería el zorrillo, y chcamasat, que es una construcción, ¿verdad? De algodón y venado, porque no es un animal, probablemente, tal vez, realmente no sé si es de América o no, pero es de tierra fría, y como sabemos que en El Salvador tiene un clima tropical, un clima caliente, pues no era un animal que se conocía en esa área, ¿verdad? Por eso no tiene un nombre. Y tenemos Tapagani, que sería la libélula. Y algo interesante es que con su nombre tenemos Tapagani, que significa lavandera. ¿Por qué? Porque donde hay agua hay libélulas. Lavandera, Tamachani dijo. Sí, lavandera quiere decir. So suhiak, it's the skunk. And here's the word for sheep, each gamasat, which literally translates cotton deer. And we got to keep in mind that this animal is not indigenous to the Americas. It comes from cold temperature, like cold climates. So it's not, it's not suitable for this, for the Central American type of weather. Then we have tapagani, which is the dragonfly. And what's interesting is that Tamachiani says it also means the flag, right? Because you find it hovering above bodies of water. Muy bien. Y tenemos aquí otros, como por ejemplo el Ishpitzin, que sería la luciérnaga. Algo bien interesante de este animal también, o de este insecto, es que vemos que termina también con reverencial. Y este también en otras versiones del mito del maíz aparece. Se dice que Nanahuatzin no se acercaba al cerro donde estaba el maíz. Cuando fue a buscarlo, recordemos que las hormigas o los zompopos le dicen a Nanahuatzin a dónde está el maíz. Entonces ella va a buscarlo y dicen en algunas otras versiones en donde que ella va de noche y no se acerca, no se atreve a acercarse al cerro para sacar el maíz porque piensan que hay hombres fumando, pero eran las luciérnagas las que estaban ahí. Entonces, probablemente porque participan en el mito del maíz, es que tienen un reverencial. So Ishpitzin is firefly, and you're going to notice that it also has sin, right? A form of reverence. So Tamachiani says it probably comes from the story of Nanahuatzin. So she's the figure that went in search for corn, which was in a hill. So at nighttime, when she went out to seek the corn, she did not go to the hill because in the hill, she thought there were men smoking.
because when you see the fireflies at night, I guess to her it looked like men were smoking, but it was the fireflies. So we think the reason why the fireflies are something revered is because they're part of this legend of Nanahuatzin. Bien, tenemos Tecpin que sería la pulga, Atin el piojo y Texcan la garrapata. So Tekpin is the flea, Atin is the louse, and then Teshkan is the Garrapata. I forget how to say this. Tick. Tick. Thank you. Muy bien. Tenemos Tugat, la araña, Gulut, el alacrán, Chigu, eso es bien curioso porque en español lo decimos casi igual, en español decimos chicote, el chigu, y Talzahuat es una cosa así pequeñísima que está en el campo. Las personas que viven en el campo y caminan en el monte, entre el zacate, se les pega y aparecen unas ronchas así pequeñitas, un puntito rojo en la piel y este animal se clava dentro de la piel. Entonces es como que, y la gente que no sabe, pues puede andarlo ahí por mucho tiempo porque se clava, o sea, entra en la piel de la persona. Se So, llama coloradía en español, pero no sé si tendrá algún nombre. so Tugat is a spider, Gulut is a scorpion, Chigu is a beetle. And then this red animal insect, Talsawat, I don't know the name of it in English. I'm sorry. Ujú. I don't really know. We don't really we don't So, use it Ujú. commonly. They're little red bugs. It's some kind of arachnid, but I don't think we use a common name for it. okay. Reconocen, pero no le sabemos el nombre, Tamashini. Ah, muy bien. ¿Existe entonces también allá? So you guys see this too in the US? Yeah, we have them. Like when you go out in the summertime, if you look very closely, you can see those little red bugs on the pavement, and they're very tiny. If you squish them, they leave a little red mark. But I don't think most people really haven't know what they're called. We probably have like an official term, but I don't know it. Dice que lo ven en el verano, Ah, muy en bien. la acera. Ujú. Sí, sí. Ah, bueno, está bien. Bien, tenemos Bien, tenemos acá dos palabras y tenemos de las dos palabras, yo les voy a recomendar, por ejemplo, que ocupemos shipilin, aunque hay abuelos que le llaman shupilin también a los grillos. Por eso es que hemos puesto aquí los dos nombres, pero yo les recomiendo más el segundo. Y tenemos aquí otra parte del cuerpo que sería Itsumegayu, que serían las antenas. Bueno, antena en singular, ¿verdad? So this is the word for grasshopper. There are two, shupilin and shipilin. However, Tamacheni says that he recommends that we use the second option, shipilin. Also, here's the word for antenna, itsunmegayu, but it is in the singular form. Mhm. Bien, Galtapach, la cucaracha, Zumpupu, el zompopo, que de hecho, pues ya mencionábamos hace ratito que aparece en el mito de la creación, en el mito del maíz, ¿verdad? Nanahuatzin es la que les hace esta cinturita a los, a los zompopos, porque ella se quita uno de los cabellos y las amarra al centro, ¿verdad? Para sacarles la verdad de dónde es que las hormigas obtenían el maíz. Entonces, cuando las hormigas ya no pueden más, dicen, está en aquel cerro. Entonces, ahí ellas cuentan el secreto, ¿verdad? De dónde es que estaba el maíz. Y tenemos Talshinach, que sería la termita. So galtapach is the cockroach. Tsumpupu is this type of insect that I don't know the name of it in English. Talshinach is a termite. Tamachani said the Tsumpupu has a teeny tiny waist, which was caused by Nanahuatzin, because according to legend, Nanahuatzin wanted to get the truth out of the Tsumpupu. So she removed a strand of her hair and tied it up around the waist and torture them because like tell me where the corn is. And so she tightened it so tightly that it shrank the waist. And that's why to this day the Sumpupu has a tiny waist. Mhm. Tenemos por acá también a Sigat, la hormiga. Chumelu son las avispas y Itagayu son las abejas, así como las que se ven en la imagen.
Okay. Sigat is an ant, chumelo is a wasp, itagayu is a bee. Sí, Muyut es la mosca y no sé si ustedes sabían, pero los mosquitos también fue otra plaga traída por los españoles. Entonces, como tal, no tiene un nombre, sino que le decimos Costan Muyut, que sería una mosca de campo. Muyut is a fly. Kohtan muyut. Not sure if you guys knew this, but mosquitoes are not indigenous to the Americas. It was something that was brought, and that's why it doesn't have a name. So instead, its name is fly of the fields. Y tenemos aquí Quilling, que sería un gusano, Papalot la mariposa, Sinagan el murciélago y Gimichin el ratón. ¿Ratón o Quilling, rata? Ujú. quilling is a worm, papalut a butterfly, sinagan a bat, and gimichin it can either be a mouse or a rat. Ujú. Bien, tenemos Shuti, que sería un caracol. Shuti también es cualquier cosa que tenga una, mm, una concha, ¿sería eso? Sí, por ejemplo, las conchas también son shuti. Bueno, las conchas y los caracoles, vea, son shuti. Principalmente los caracoles y hay unos que en español les llamamos jutes, que son más pequeñitos y son alargados. Pero se refiere a estos tres animales que tienen eh, concha, ¿verdad? No sé si es concha la palabra correcta, Valeria. Tal vez, tal vez. Sí. Um, so shuti is the word for a snail or any type of this type of animal that has a shell, because there's another one that has a snail, Ujú. but it's long, right? And it's Mm. tiny. Mhm. Bien, tenemos tecuisis que sería el cangrejo, michin el pez y chagalin el camarón. Hay lugares en El Salvador en donde todavía se le llama chacalín al camarón en español y también a estos animales también hay en lugares en donde les llaman jute, que recordemos que la SH pasó a ser una J, ¿verdad? And so tequisi is the crab, michin is the fish, and then we have chagalin, which is shrimp. As a matter of fact, in some parts in El Salvador, they say chacalin when they're talking about the shrimp. Also, Tamachgani says you'll hear some Salvadorians say huti instead of saying shuti because we know that for Spaniards, they replace the SH for the letter J, huti, when they're talking about snail. Mhm. Bien. Y tenemos por acá algunos animales acuáticos. Tenemos el michintecuani, que sería un tiburón. Literalmente sería como un pez come gente. El atugat sería un pulpo. Tenemos el mapachín, que sería bueno, el mapache. Y yo no sé si ustedes sabían, pero el mapache, este nombre se los da el náhuatl al español y me parece que también al inglés. Y esto es porque viene de ma, que son manos, y pa de lavar, y chin porque es un animal muy bonito o agradable. Entonces, ¿por qué? Porque los mapaches lavan su comida y sus manos antes de consumirla. Esto se debe a que producen muy poca saliva y necesitan humedecer sus alimentos. Okay, so michin tecuani is for a shark or any marine animal, any sea animal that eats a human. So basically, the translation is fish people eater. Atugat is for the octopus, and then we have mapachin, which is a raccoon. So the Nahuatl language gave this word in Spanish, not in English, but I think in English, raccoon is, if I'm not mistaken, it also comes from an indigenous word. That Machiani says mapache, it gets its name because it uses its hand to to wash its food and because it's cute. Mhm. Muy bien. Bueno, seguimos entonces. Tenemos Uselut, que de hecho en Oriente, en El Salvador, tenemos un lugar que se llama Uselutan. ¿Por qué? Porque abundaban muchos estos animales que se llaman ocelotes o también en El Salvador los conocen como tigrillos. Uselut, in English, it's ocelot. There's actually an area in El Salvador called Usulutan, and it gets its name from the word uselut.
because these animals used to be abundant in that place. Also in El Salvador, they call them little tigers. Entonces es bien interesante porque entonces esta palabra se la dio al español y al inglés, el náhuatl. Yeah, yeah. So this is another word that the Nahuatl language gifted to the world, because in English it's ocelot. Ocelot? Bien, sí. Ocelot, yeah. Thank you. Bien. Tenemos language, que sería un lagarto, y sipacti, un cocodrilo. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos especies? La boca. Una es triangular y la otra es redonda. Realmente no sé mucho de, de animales, pero esa es la diferencia entre un lagarto y un cocodrilo. Dentro de las historias también hay algo bien interesante. En el mito de la creación aparece Zipacti. También, no sé si han estado, o bueno, vamos a ver esto tal vez en alguno de los talleres más adelante, porque se dio el trimestre pasado, ya me recordé, en un taller en donde vamos a estar hablando sobre las deidades. Y Zipacti aparece dentro de una de las historias de la creación de la humanidad. ¿Por qué? Porque se dice que al principio todo era agua. Esto es bien interesante porque muchas culturas e incluso la iglesia también dice que el mundo al principio era agua, ¿sí? Y para los nahuas también, para los mayas también, para los cristianos también. Entonces, el mundo era agua, ¿sí? Y en el agua existía un monstruo marino. Realmente nunca se dice que es un cocodrilo, era un monstruo, pero todos asumen que es un cocodrilo. Y este cocodrilo o este monstruo se llamaba Zipacti. Zipacti no dejaba prosperar la vida en el agua, ¿sí? Por lo que dos hermanos gemelos deciden pelear con él. Eh, Hacen un plan y en el plan uno de los hermanos iba a ponerse como carnada mientras el otro lo mataba. Y esto es lo que hacen ellos. Quetzalcóatl, o probablemente como usted lo conozca como Quetzalcóatl, atraviesa con una lanza a Zipacti mientras el hermano pierde una pierna porque se había ofrecido como carnada para traer a Zipac. Entonces, mientras se están comiendo el pie del hermano de Quetzalcóatl, Quetzalcóatl le mete una lanza, le raja el estómago y a partir de ahí, pues la vida comienza a florecer en la tierra. Sí, es parte de los mitos de la creación. En El Salvador como tal ya no se cuenta la historia, pero encontramos petrograbados en el lago de Huija sobre esta historia. So Lanwach is alligator and Sipakti is crocodile. And Tamachtiani says Sipakti, you actually hear a story about this creature when it comes to the mythology of creation of the world. Tamachtiani says in the Maya, as well as in the Nahua culture, as well as in the Christian culture and other cultures around the world, they talk about a great flood, that the planet was underwater. It was all water, right? So it's interesting how many cultures have the same similar story, right? And Tamachiani says that according to this mythology, in the water, there lived a monster called Sipakti, right? So we don't know if it was actually a crocodile, but we do know that it was a monster. And this monster did not allow anything to flourish in the water until we have a pair of twins. One of them, his name is Quetzalcoatl. So these twins, they decide to fight Sipacti, and one of the twins becomes bait, and the other twin is the one that's going to fight the monster. So while Sipacti is eating the leg of the twin, the other twin kills it. And so they win, they beat Sipacti, and that's how life began to flourish again on the earth. Bien, tenemos Geshpu, que sería un garrobo, que de hecho en la comunidad antes se pedían a las novias, a las muchachas en matrimonio, cazando, el muchacho tenía que cazar un garrobo y llevar un manojo de leña para pedir a la muchacha. Por ejemplo, en esta semana me preguntaban cómo se decía novio, novia, ¿verdad? Para la tarea. Y les decía que no existía la figura de noviazgo antes, porque antes a veces se casaban incluso hasta sin conocerse, porque era una petición que hacía una familia a otra y a veces pues no, o sea, no existía esa relación de noviazgo como la existe ahora.
hubieron personas, por ejemplo, los padres de Nancy Sixta, que nunca se hablaron antes de casarse. Se conversan por primera vez hasta el matrimonio. Y Siwaguge, que sería una iguana. So, Sobre esto, perdón, sobre esto vamos a hablar un poquito más el día viernes para que entiendan cómo era la petición, cómo era completa. Sí. oh, and also about the story of Sipakti, Tamachiani is going to elaborate on this story during one of the cultural workshops where he talks about mythology and deities. Keshpu is a type of reptile, and Siwaguge is an iguana. Tamachiani says that back in the day, in order to ask a hand in marriage, you had to hunt one of these reptiles as an offering because they would eat it. They would eat this type of reptile. Damachiani says somebody asked him in WhatsApp, how do you say fiancé? And there is no word for that in Nahuatl because in the Nahuatl culture, girlfriend, boyfriend, fiancé did not exist. If you wanted to marry someone, the family would make a request to the other family. So upon meeting and accepting the request, that's when they would marry. Damachiani says the parents of Nansing Sixta did not know the other family that she married into until they met. So there was no time for fiancé. Ujú. Bien, tenemos Gagau. Ajá, diga, diga. No, diga. Ujú. Bueno, Gagawani tenemos acá las lagartijas y algo interesante también de ellas es que según los abuelos ellas son las doctoras de la naturaleza. Ellas son las que curan todo porque seguramente porque tienen la capacidad de regenerarse, ¿verdad? Regeneran sus partes. Probablemente esto les ha hecho creer a los abuelos que los animales cuando están enfermos acuden a las lagartijas. So this animal, Gagawani, it's this one in the picture. Is it a salamander? Tamachiani says in the Nawa community, they are known as the doctors of nature. And he thinks the reason why the community thinks they're the healers, the doctors of nature, is because they have the ability to regenerate their limbs, regenerate themselves when, they're hurt. Is it a Bien. salamander or what kind of Just looked like a lizard. lizard? Thank you. Mhm. Bien, tenemos tutut, el pájaro, pichichi. Recordemos que tutut puede ser cualquier ave, ¿verdad? Cuando no nos recortemos un nombre, puede ser el tutut, puede ser ave en general. Pichichi es una especie de pato nativo de América. En El Salvador es muy común. So tutut is a bird, any kind of bird. Pichichi is referring to this type of duck that is indigenous to the Americas. Bien, y tenemos talaputs, que talaputs es un grupo de animales que realizan una acción. Tal viene de tierra, at es agua y putsua es amontonar. Entonces, la palabra talaput significa o describe a animales que viven amontonados cerca del agua y debajo de la tierra, porque el torogós y los talapos, que son dos animales diferentes en español, son animales que viven agrupados, viven la familia entera como en cuevas debajo de la tierra, ¿sí? Y generalmente son animales que buscan mucho el agua, viven cerca de los ríos, cerca de, sí, donde hay agua. Entonces, son animales que comparten o que hacen esta misma acción. Por eso es que se llaman igual, tanto los talapos en español como los torogoces. So talaputs is in reference to this animal, and Tamachani is breaking down the name because he said tal means dirt or earth, at means water, and putsua it means like they're in groups. So he says this animal tends to live in large groups, and they also live in tiny holes in the dirt. So it's describing how this animal lives, talaputs. Bien. We ¿Y call cómo them se llama el the toroboz en inglés? turquoise-browed motmot. Ahí está el nombre, turquoise. Ah, Say it again. ah, The turquoise-browed motmot. Va, ahí está Tamachani. difícil. It's difficult. Thank Bien, you. sí. Y tenemos Quetzaltutut, que sería el Quetzal. A algunos también solo les llaman Quetzal, ¿sí? Que es el nombre del Quetzal. And Quetzaltutut, the famous Quetzal. Mm.
Tenemos tegulut, es un nombre que también se lo ha dado al español, el tecolote o el búho, el zanate, y está el sigmuyu, que se parece mucho al de la imagen, pero el sigmuyu tiene su pico como así, como curveado y grueso. En sigmuyu en español se le conoce como garrapatero y al zanate. So tegulut is the owl, and in Spanish, tegulut, it gave that name to the Spanish language. Tsanat, it's the bird that you see in the image. And there's another one, it's sikmuyu, is similar to what you see in the picture, except that its beak, it's bigger, and it's similar to what Tamachtiani drew. That's the shape of its beak. Mhm. Bien, tenemos Huitzitzil, el colibrí, y Apauyani, el cenzontle, o chonte le dicen también. Huitzitzil is the hummingbird, and then Apauyani is the bird that you see here in the image. Sí, chonte, creo que es bastante conocido por chonte. El chonte. Tenemos el chiltutut, la chiltota. La otra semana tenemos un taller sobre la predicción de clima con los abuelos y este animal ayuda bastante a predecir el clima en el campo porque ellos construyen sus nidos antes del invierno y nos pueden dar como un aviso. Ellos cuando construyen su nido en lo más alto del árbol es porque va a hacer un invierno bastante seco, con poca lluvia, pero cuando construyen su nido bajo, significa que va a ser un invierno muy copioso, va a haber demasiada lluvia, entonces ellos prefieren construir sus nidos a poca altura. Entonces, esto como ayuda en las comunidades para las siembras, porque miran cómo la chiltota ha hecho su nido. So chiltutut is this bird that you see in the slide. Damachiani says we're going to learn more about this bird next week with because there's going to be a workshop about the climate. Damachiani says this bird is basically the weatherman in the community because it accurately predicts the type of winter we're going to have. So when we say winter, we mean rain. So if this bird builds its nest high in the trees, it means it's going to be a dry winter. If it's low, like closer to the ground, then it's going to be a heavy winter. Mhm. Bien, tenemos Chegueguexin, que sería el pájaro carpintero, Tuxti, el gavilán, y Guzma o Guzmán, a veces lo dicen unos abuelos con N y otros sin N, el sope. Chege. This one, Chegueguexin. Ujú. Payush, this one is the woodpecker. Tuhti is the eagle. Gusma is the vulture. Tamachiani says the elders in the community, sometimes they'll pronounce it without an N or with an N. Valerie, solo que el Tuxti, creo que el Tuxti es gavilán, es diferente, creo, porque el águila es cuaututut. Oh, what kind of bird is this? Sorry, guy. Tuhti. We would call that well, the entire class we call raptors, birds of prey. Uh-huh. That might be, I don't know if that's a hawk or a falcon. Mm, Okay, we'll say a hawk because Tamachani said gavilan. I think gavilan is an eagle, but okay. But it's the one mm. in the picture. Es lo que ven en la foto. Bueno, sí, porque el águila es este, cuaututut. Okay. Quatutut is eagle. So this would be a Ujú. hawk. Tuhti. Bien, bueno, llegamos al final. Tenemos aquí una canción de Nancy Anastasia López. Esa es una canción, ella le llamaba la canción de la mariposa. Vamos a agarrar un párrafo, voy a agarrar este que estoy marcando en rojo, para decir, bueno, la traducción se dice lo mismo en todos los párrafos, solo va cambiando el animal. Entonces, por ejemplo, dice Nanina Gamuchina Puspuyut. Yo digo que todos los pollos, todos ellos pueden volar, dice la primera línea. Vamos por línea. Okay. So this is a song by Dancing Anastasia Lopez. Tamachani has highlighted a paragraph that he's translating because it's repetitive throughout the song, except that it changes the name of the animal. So the first line says, I say that all chickens fly.
Todas las gallinas, todas ellas pueden volar, dice la siguiente línea. All, as well, hens, all, they can fly. Ujú. La tercera línea dice, y aquí en nuestro pueblo, Santo Domingo de Guzmán, todos hablamos náhuatl. And here in our town, Huitzapan, all, we can speak Nahuatl. La última línea dice, todos cantamos náhuatl. All sing in Nahuatl. Muy bien, bueno, entonces vamos a escuchar la canción y con eso finalizamos. Okay, we're gonna hear this. Nahani nagamuchi papalut muchi muchi yeke met patani. Nusang ni usang muchi ne tututut muchi muchi yeke met patani. Wanganin tik tu te changwik sapang muchi muchi nusan titanutsap. Miyak nusan titakwigat. Nahani nagamuchi mumuyut muchi muchi yeke met patani. Nusang muchi tsitsinagang nusang yehe met patani. Wanganin tik tu te changwik sapang muchi tita nutsat nawam. Miyak tita kwegat nawat. Nakani nagamuchi pupuyu muchi yeke met patani. Muchi nusang netitilang muchi yeke met patani. Wanganin tik tu te changwik sapang muchi tita nutsat nawam. Miyak tita kwegat nawam. Nusang nina muchi teste gulut muchi yeke met patani. Nusang muchi ne chachanat nusang yeke met patani. Wanganin tik tu te changwik sapang muchi tita nutsat nawam. Miyak tita kwegat nawat. Bueno, ahí está. Ah, Terminamos. Vamos Tam- a... Sí, diga. Damagiani, una pequeña consulta. Creo que una vez usted había dicho que la razón por qué no hay palabra animal en náhuatl es porque en la comunidad todos son seres vivientes, o sea, no hay categorías, no estamos separados de ellos porque todos vivimos en el mismo planeta, ¿no? O algo así parecido. Em, no, es para la gente, para gente. Sí, no hay palabra para decir como gente, persona, sino que todos son hermanos porque todos nacimos en el mismo planeta. Ajá. Pero no, para animal es, o sea, no hay palabra en específica porque em, como que se le da más importancia a de dónde vienen, ¿verdad? Porque hay animales en el campo, hay animales en el agua. Sí, es más que todo por de dónde vienen. Sí, por su hogar. Okay. So I guess that's the end of the class. And I was just asking Tamachtiani again, how come we don't have a word for animals in Nahuatl? And he said it's because it's more important to talk about where the animal is from. It's more important to talk about its habitat than the animal itself. Okay. Bueno, entonces llegamos al final y una de las tareas, bueno, yo les voy a mandar las tareas al grupo, pero una de los audios que vamos a mandar esta semana va a ser, perdón, vamos a pasar la asistencia, ya se me estaba olvidando. Antes tenemos por acá, sí estaba Brooklyn, estaba Zach. A David lo vi al principio, pero ya no lo vi después. Oh, Brooklyn's Sí, here. sí, Brooklyn, sí. Ah, perdón, no sé por qué le puse. X, Sara, no. Zach, sí. David, lo vi al principio, pero ya no lo vi después. Eh, María lo siguió. Meli está. Gloria, sí.
Ismael tampoco. A ver, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sí, muy bien. Y bueno, de las tareas, solamente recordarles, esta semana sí tuvimos bien pocas tareas, vean. Entonces, solo recordarles de las tareas, porque les sirve mucho para repasar. So a reminder if you haven't done your homework yet, and if you can hand in your homework. And also Tamashani will share the homework for this week in the WhatsApp group. Bueno, ñawa, Yawa, yawa. ñawa, Ciao. Yawa. Yawa. ñawa. Yawa.